Gracias, diputada presidente. Adelante, diputado. El diputado Caro Quintero anda consumiendo demasiado de su propia mercadería y entonces ya ve dictaduras castrochavistas en todos lados. ¡Qué locura! Están verdaderamente extraviados. En vez de hablar de la efeméride importantísima, los liberales mexicanos eran unos gigantes. Fíjense, Francia hizo la Revolución Francesa en 1789, a finales del siglo XVIII guillotinó al rey y a la reina, y hasta 1901, Francia, que tanto admira más de un compañero o compañera, hasta 1901 separó la Iglesia del Estado. Colombia, que acaba de triunfar por primera vez un gobierno liberal, hasta 1983 separó la Iglesia del Estado. Argentina lo hizo en 1954 y le costó a Juan Domingo Perón la presidencia de la República con un golpe de Estado. España, a esta hora de este día, sigue la unión de la Iglesia y el Estado, les dan dinero como si fueran partido político. ¡Qué atraso! Bueno, tienen una monarquía, nos quieren dar clases a nosotros y aquí todos somos ciudadanas, ciudadanos, valemos lo mismo, y allá son súbditos de la monarquía española, una antiguaya, y siguen sin separar la Iglesia del Estado. Los liberales mexicanos, con Juárez a la cabeza, a mediados del siglo XIX hicieron esa hazaña, romper del poder político el poder de la jerarquía católica, que era un lastre enorme para el desarrollo del país. En un país como hoy, mayoritariamente creyente. Hay que recordar que cuando un gobernante era elegido, el primer acto era ir a la catedral, a la iglesia inmediata, a un Te Deum. Y Juárez, que era creyente, encabezó esa hazaña de separar la Iglesia del Estado. Es más, yo creo que solo 3 liberales eran ateos: Melchor Ocampo, Zarco y el gran nigromante, que no está su nombre con letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados, lo cual es un agravio. Larga vida Ignacio Ramírez, el nigromante. Entonces, es un país de creyentes con una religión muy fuerte y deciden separar la Iglesia del Estado. Para diputadas, diputados que vienen aquí a tribuna a soltarnos bendiciones y a presumirnos sus creencias, que son personalísimas y respetables en ese sentido, se les olvida que desde el siglo XIX somos un Estado laico, que no es un Estado ateo, es un Estado que está por encima de toda creencia religiosa, que respeta a todas y que no favorece a ninguna en especial. Para los liberales, tomar esta decisión implicó una guerra civil, donde los conservadores se fueron con todo a buscar que esa constitución surgida de un movimiento revolucionario que destituyó al eterno dictador Antonio López de Santana estableciera por fin las bases de un México sin la influencia perniciosa de la jerarquía católica y sin el poder económico y político que ésta tenía en nuestra patria. Los liberales no se aguantaron, los tatarabuelos del PRI, del PAN, del PRD, y se fueron a Europa a pedirle a Napoleón III que mandara un príncipe extranjero porque decían que no nos sabíamos gobernar, y mandaron a Maximiliano. Y ese gigante, ese presidente que es el mejor que ha tenido la patria, Benito Juárez García, logró con el apoyo del pueblo lo que parecía imposible: restaurar la República, que fue la segunda etapa de esta lucha contra las leyes de reforma, contra la separación de la Iglesia y el Estado, porque además, paradoja de paradojas, el empeorador, como le decía con mucho humor corrosivo el pueblo de México, salió liberal y ratificó la separación de la Iglesia y del Estado. Así es que hoy conmemoramos muchísimo tiempo, más de siglo y medio de la separación de la Iglesia y del Estado en México, y hay que defender la laicidad, hay que defender esa separación y hay que, como dice el refrán, al César lo que es del César y al Dios lo que es del Dios. Aquí
estamos tratando asuntos públicos, asuntos políticos, donde el credo personal es respetable, pero no cabe en el debate en esta tribuna. Larga vida a los liberales mexicanos, larga vida a Benito Juárez García, Melchor Ocampo, a Ignacio Ramírez, a Francisco Zarco y a esa larga lista de patriotas encabezados por don Juan Álvarez, que nos dieron el Estado laico, restauraron la República y sentaron las bases de lo que es la Constitución que aún hoy nos rige en el país. Termino porque la Constitución del 17 en realidad es una reforma a la Constitución liberal de 1857 que consolidó la separación de la Iglesia y del Estado. Muchas gracias por su atención, gracias, compañeras diputado. y compañeros.